Muy buenas noches, iglesia. Dios te bendiga, Dios te siga guardando como hasta hoy lo ha hecho el Señor. Para el que no me conoce, a mí me gusta dar la prédica como el Señor me la da. Y a medida que Él me va dando más y voy anotando los versos y voy investigando y voy dándole forma a la prédica, me tomo mi buen tiempo para elaborarla y tomar el tiempo correcto que me corresponde ahora por las redes. Y por eso me gusta más leer que estar hablando con mis propias palabras, sino una de las cosas que el Señor me fue dando. Y hoy vamos a estar hablando de Apocalipsis 3:10 y Apocalipsis 3:7, que es nuestra iglesia. Y vamos a tocar varias cosas de esta iglesia que nos va a llenar de mucha fe, de mucho amor por haber elegido un nombre y un propósito como el que tiene esta iglesia. No solamente para nosotros que le pusimos el nombre de Filadelfia, sino para todo aquel que quiera obedecer la palabra del Señor y ser como modelo, como es esa iglesia. Muy bello todo lo que dice de esa iglesia, pero hay que pagar un precio realmente por tener ese nombre y por querer complacer al Señor con las normas y conducta que tiene esa iglesia que se llama Filadelfia en Apocalipsis. Una de las 7 iglesias que el Señor pues le mandó un mensaje a cada una de ellas. Pues antes de comenzar a hablar de esa iglesia, el Señor me fue dando versos bíblicos como consejo para mi iglesia. Pero si te sientes identificado o identificada como hija de Dios que eres y que también perteneces a una iglesia, pues el Señor le habla a su pueblo. Su pueblo es el mismo en todas partes del mundo, y el Señor le habla a su creación, le habla a sus hijos, y donde quiera que ustedes estén, aunque no sean de mi congregación, pues el Señor te está hablando a ti también. Así que mientras el Señor me hablaba, yo busqué lo que es el significado de ¿qué es una iglesia? Es un conjunto de personas que profesan la cristiandad, el creer en Cristo, el juntarnos para escuchar de aquel que venció en la cruz del Calvario. La iglesia es la reunión de sus hijos, donde nosotros nos reunimos para hablar de la palabra, donde Dios reúne a sus hijos para exhortarlo, ministrarlo, todo junto, porque dice la palabra que allí envía Él bendición y vida eterna. Entonces esa es la iglesia, ese lugar que es nuestra segunda casa, que vamos a congregarnos a ese lugar para que juntos como hermanos en armonía podamos tener la coinonía como pueblo, la coinonía como hermanos, y poder estar en ese lugar para adorar al Señor todos juntos, y un sinnúmero de cosas que se hacen dentro del templo físico. Y nosotros que somos su iglesia nos disfrutamos en ese entorno de algo físico, pero que realmente lo que más le importa a Dios es la iglesia, su iglesia junta, unida en un mismo sentir, bajo el mismo propósito. Esa es la iglesia. Iglesia quiere decir congregación o asamblea llamada a salir, de modo que la iglesia es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir al mundo. Somos instruidos en ese lugar donde Dios te planta, te siembra para
ser instruido, ser enseñado por el Señor a través del pastor, de aquel ministro que va a ser tu guía terrenal, porque Dios lo ha puesto y ahí te llevó. Entonces son enseñados para salir afuera al mundo a llevar lo aprendido que el Espíritu Santo puso en el momento donde estábamos reunidos. Aparte de que nosotros leemos la Biblia en nuestras casas, en la iglesia, cuando estamos juntos, cae una revelación hermosa, porque Dios le está hablando a su pueblo. Entonces esa es la iglesia del Señor. Pero hay algo que muchos dicen así: mi confianza está en Dios. Bien dices, tu confianza debe de estar en Dios. Ahora bien, si tu confianza está en Dios, solo en Dios es que tiene que estar. Pero si está tu confianza en Dios, debes obedecer la Biblia en todo lo que ella te demanda. Aún nosotros digamos, nuestra confianza no está en el hombre. Sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo: imítame a mí, porque yo imito a Jesús. No es de cualquier persona que tú vas a imitar una conducta que te va a llevar a un buen bienestar espiritual, de paz y tranquilidad. Porque vas a aprender de una persona que está imitando y está llevándose de las cosas del Señor por su palabra. Entonces, esa es la persona que tú vas a escuchar, porque fue la que Dios te puso como guía en la tierra para tener una iglesia que va a representarte un día no muy lejano. Entonces, en ella está la forma de saber cómo Dios piensa en la palabra de Dios. Entonces, si tu confianza, mi confianza está puesta en Dios, entonces yo tengo que poner mi confianza en la Biblia, porque la Biblia es la que me va a dar a conocer a Dios, y Él me va a demandar ahí cosas como cuáles. No se puede borrar de la palabra. ¿Cómo vamos a borrar de la Biblia? Por más que yo diga que mi confianza está en Dios, si yo no respeto mi iglesia que yo voy, si no respeto el pastor que Dios ha puesto para cuidarme, para darme la palabra, para orar por mí, para el día que venga el Señor a buscarnos, el pastor va a dar cuenta de esa oveja. Bienaventurado aquel que tiene una cobertura, que tiene un pastor que está orando por él, porque eso es orden en el Señor. Y es como obedecer la palabra de Dios, y obedecer, estar sometido en amor, porque tiene que ser en amor el que da, el que instruye, como el que recibe, porque no podemos estar maltratando a una persona, sino es para darle las instrucciones que el Señor quiere como iglesia que nos da. Entonces, ¿qué pasa con esto? Un pastor, una iglesia, se dirige obedeciendo como fue Jesús aquí en la tierra. ¿Qué pasa cuando una familia sale de viaje, su papá, su mamá, y deja a alguien en la casa que dice todo lo que van a hacer tienen que obedecer a Pedro, por poner un nombre, que es el hijo o mayor o cual fuera la edad de esa persona, que lo dejaron como guía, como dirigente de todos los hermanos, y le dijeron: a ti te vamos a dejar con esta responsabilidad, y cuando vengamos te vamos a pedir cuenta de qué hicieron tus hermanos. Ya le dieron las instrucciones sus padres a esa persona, y le dieron las instrucciones a los que se iban a quedar: nosotros nos vamos, pero van a obedecer a su hermano, que los vamos a dejar con todas las instrucciones escritas.
¿Qué pasaría cuando llega esa familia? Cuando llegan tus padres. ¿Qué pasó aquí? Van a tener que dar cuenta. No obedecí, no supe qué hacer porque era mi hermano y realmente es a ustedes que nosotros lo obedecemos. Entonces los padres no se van a sentir satisfechos, no se van a sentir bien con sus hijos que no obedecieron. Así pasó con Jesús. El Padre manda al Hijo y muchos no obedecieron a Jesús. Entonces eso no es bueno, no es saludable para nosotros en nuestro mundo espiritual. Tenemos que someternos a las autoridades en amor y escuchar las instrucciones bíblicas y la guianza que se hace en la iglesia para cada una de las ovejas, que son guianzas bíblicas. Algunas son doctrinas sanas para dirigirnos como iglesia de qué vamos a hacer, pero realmente todo viene de la palabra, el orden y todas las cosas, aún las correcciones que el Espíritu Santo da, es porque salen de la palabra, no deben ser cosas de nosotros. Entonces, ¿qué dice Hebreo 13:17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Es triste cuando uno tiene que ponerse triste porque hay personas que no quieren obedecer la palabra y obedecer qué dice el pastor para cómo nos vamos a regir, no como mandato, sino para tener el cuidado de la congregación. Entonces, no podemos estar orando con tristeza, sino con gozo, porque obedecen a Dios y obedecen su palabra. Entonces, Dios dejó una iglesia para desde allá, más el Espíritu Santo dirigiendo lo que le envía al Padre y al Hijo, de cómo nosotros nos estamos conduciendo, de cómo nosotros estamos obedeciendo como oveja. Entonces, para eso Dios formó una iglesia, para poder desde ahí observarnos de nuestra conducta, de que si estamos obedeciendo su palabra y de que tenemos que regirnos de ellas, de la palabra de ella, porque si no, entonces Dios no va a estar a gusto con nosotros, aunque nosotros digamos que lo estamos obedeciendo a Él. Si no obedecemos las leyes terrenales y no obedecemos la cabeza en la tierra que Dios puso, entonces Dios no va a estar a gusto, por más que digamos te amo mucho, Señor, pero el Señor quiere ver obediencia. Por más sencilla que sea, a Dios le agrada ver la obediencia. Es así, hermano, es así. Dice la palabra en Número 15:31, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. O sea, esto es una corrección que Dios no quiere que nosotros la vivamos. Dios no quiere que nosotros entremos en una desobediencia, sino que es lo que quiere es darnos lo mejor para nuestras vidas. Entonces, se oye dura, pero es de Él. No podemos borrarla porque ella va a tener su cumplimiento aunque nosotros no querramos. Entonces dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Siempre será la misma, hoy, mañana y siempre. Porque la Biblia no se contradice y tendrá su cumplimiento. Querramos o no querramos, la tapemos, le borremos, hagamos lo que hagamos, ella tendrá su cumplimiento porque ya salió de la boca de Dios todo lo que iba a estar en ella.
Y dice la palabra en Apocalipsis 22: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Señor regresa a buscar una iglesia obediente, una iglesia que esté haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a hablar sobre Apocalipsis 3, versículo 7. Vamos a tratar esta iglesia completa. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, que el Señor nos ayude. Entonces, ¿qué pasa con el fascinante libro profético de Apocalipsis? Es el último libro de la Biblia. La palabra de Dios fue escrito por el apóstol Juan cuando éste se encontraba en la isla de Patmos. Esa historia la conoce todo el mundo, pero es bueno recordarla porque hay personas que no lo saben. El apóstol Juan recibió una visión magnífica, sobrecogedora, de la cual vio a Jesucristo glorificado en esplendor y majestad, y quien le ordenó escribir todo lo que iba a ver y a escuchar. Jesucristo entonces comenzó a dictarle 7 iglesias. 7 iglesias. Comenzó el Señor: escribe ahí. Entonces, la ubicación geográfica de la ciudad de Filadelfia todavía existe en la actualidad y se encuentra en las laderas de un hermoso valle, alejado de la costa de Turquía. Estaba situada en el extremo de lo ancho del valle del río Kogamis, tributario de Hermo, que se desemboca en el mar cerca de Esmirna. Esa es otra iglesia que sería otro tema, porque son 7 iglesias. La ciudad tenía una gran acrópolis, un gran teatro. En el presente la ciudad se ha extendido por las colinas y es una típica ciudad turca. Esa zona es muy propensa a sufrir movimientos sísmicos que desembocan en terremotos. La mayor parte de su población abandonó esa región primordialmente a causa de los terremotos y también por las reiteradas guerras e invasiones que sufrieron en la época en que llegaron los apóstoles. Ya dominaba el idioma griego porque esa región era una típica colonia griega. La ciudad de Filadelfia era una gran fortaleza que cortaba el camino y retrasaba a los enemigos que se aproximaban para destruir las grandes e importantes ciudades de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, aunque estas ciudades también eran grandes fortalezas. Filadelfia es una zona cuyo suelo sufre mucha erosión, pero su tierra muy fértil. Oigan, mucha erosión, pero su tierra era muy fértil. En ese valle crecen hermosos árboles de laurel, cipreses, muchas variedades de flores y plantas. En la ladera de las montañas proliferan los viñedos y las excelentes vino que desde siempre se producía. La ciudad no obtuvo su nombre como piensan algunos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Su nombre Filadelfia significa amor fraternal y recibió ese nombre por el amor que existía entre Ciro y su hermano Ecúmenes, quien era el rey de Pérgamo,
Este hombre sentía un gran amor y una fuerte lealtad por su hermano, y ese fue el origen de que se llamara la ciudad del amor fraternal. Entonces, vamos a coger la señal. Esta era una iglesia de amor, una iglesia reconocida por su amor fraternal, y nosotros tenemos que coger esa señal. ¿Por qué el enemigo quiere a la iglesia traer desamor, traer problema, traer separación, traer división, traer todo lo que le hace daño, todo lo que a Dios no le agrada? Es lo que el enemigo quiere introducir a las iglesias, porque no quiere que los hermanos tengan coinonía, porque no quiere que los hermanos se amen, porque no quieren que los hermanos se ayuden, porque no quiere que los hermanos tengan una fraternidad hermosa. Entonces eso es lo que el enemigo hace. Entrar contienda, chismes, pleitos, separación, distancia, celos, contienda, todo lo que separa a una congregación. Eso es lo que el enemigo hace, porque no quiere fraternidad. Quiere que Dios se sienta mal con la conducta que hay entre los hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente es la iglesia nuestra, es toda la iglesia del mundo que tienen que tener esta enseñanza de Filadelfia. La iglesia del amor y la fraternidad, la iglesia entendida. Filadelfia fue el lugar donde los cristianos lucharon durante las cruzadas, y también allí se enfrentaron en batalla. Turquía y Grecia, parece que hay algunos cristianos en Filadelfia, pero debido a la falta de libertad religiosa no pueden darse a conocer para no sufrir severas represalias. La iglesia de Jesucristo se encontraba en una zona muy estratégica para ser una iglesia misionera. A esta iglesia la hemos llamado la iglesia consagrada, viva. Fue una iglesia que regresó a la palabra de Dios y que enseñó la palabra de Dios. Esta iglesia representa el periodo en la historia de la iglesia de Jesucristo que había comenzado con la reforma en el siglo XVI y se extenderá hasta aquel día en que Jesucristo regrese para recoger a su iglesia. Creemos que a partir del siglo pasado se está percibiendo un nuevo interés por la palabra de Dios en todo el mundo, y más en este tiempo que carece el amor, que se va a perder el amor. Necesitamos regresar al amor para ser como dice la palabra que es esta iglesia, la iglesia de amor, donde el amor no va a existir. La iglesia tiene que dar ese amor que muchos van a necesitar, muchos adolescentes, muchos niños, muchos ancianos que son muy maltratados, van a necesitar el amor de la iglesia. Pronto vamos a estar viviendo esto, que vamos a tener que dar mucho amor. Entonces, está perdido el amor. El mundo se ha globalizado. La gente busca su identidad, tiene preguntas y profundas inquietudes espirituales. La gente está con comezón de oír, y el oír la palabra de Dios, oír una esperanza, oír que hay esperanza, porque ellos no ven más allá que lo que sus ojos chocan con las paredes. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo quien nos revela lo que ha de porvenir. Entonces nosotros tenemos que darle luz a aquellos que quieren saber qué va a pasar, qué está pasando. Ellos necesitan que nosotros les expliquemos en amor y le demos amor. Jesucristo fue santo en su muerte y en su resurrección. Ahora Él también es santo en el ejercicio de su alta función sacerdotal que tiene ahora mismo.
En la epístola de Hebreo, capítulo 7, versículo 26, leemos: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En Apocalipsis se nos dice que Él es verdadero. Recordemos lo que Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Verdadero aquí significa genuino, adicional a la perfección en su totalidad. Él es perfecto, nuestro Padre, por el cual nosotros entregamos nuestros pecados para seguirlo. El que tiene la llave de David. Estas son las llaves del Hades y de la muerte que vimos al principio, en el comienzo de Apocalipsis 1, versículo 18. Esta llave nos habla de su derecho real, reclamando como el gobernante de todo este universo. Él ocupará el trono de su padre David. En su reino no habrá fin, no tendrá fin, nunca ha tenido fin. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 1, versículo 32 y 33. Él se sentará en el trono de David en el milenio, pero hoy Él es el soberano. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos se conviertan en el estrado de sus pies. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es gran consuelo para aquellos, para nosotros, que conforme en Él es nuestra vida diaria. Tenemos que estar pegados del Señor, porque Él es nuestro consuelo, nuestra esperanza. Nadie tiene esperanza. No podemos tener esperanza en nadie más que no sea en Jesucristo. Todo lo creado, no podemos adorar lo creado, porque tenemos que adorar es al Creador de lo creado. Y ya cuando nosotros comenzamos a adorar las cosas creadas más que el Creador, estamos perdidos, porque Jesucristo es quien salva. Jesucristo fue santo en su muerte y en su resurrección. Ahora Él también es santo. Él es santo. Aleluya. Él ocupará ese trono de David. Entonces, continuamos leyendo lo que Jesucristo le dice a esta iglesia. Aquí en el versículo 8 de este capítulo 3 de Apocalipsis. Dice: y conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. Este verso es la máxima de nuestro programa, la fuerza de la vida. El lema del programa, por lo tanto, significa mucho para nosotros. Ahora, Filadelfia es la iglesia que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios, y por lo tanto representa a todas aquellas iglesias a través de todo el mundo que aún se mantienen fieles a la palabra de Dios, a la venida del Señor. Han tenido esa paciencia para esperar que Jesús venga a buscar su iglesia. Vamos a detenernos en 7 puntos importantes, que son alabanzas y recomendaciones que Jesucristo menciona en su carta a la iglesia Filadelfia. El Señor les dijo: yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo está buscando fruto. Está buscando las obras en las vidas de los creyentes. Hemos sido salvos por gracia, pero también hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, por lo cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Efesios 2:10. Sabemos que se considera un auténtico cristiano
pero no produce obra o fruto, eso significa que algo no anda bien en nosotros. Si no se están viendo las buenas obras. Entonces, estoy aquí en este mundo. No hago nada por nadie, solamente por mí. Oro por mí. Me porto bien para el Señor, pero para mí sola, solamente me veo yo. Entonces el Señor quiere ver nuestro fruto. Tenemos que dar fruto. Frutos de arrepentimiento y frutos que nosotros tenemos que enseñarle al Señor. De que, como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe salvadora produce obras. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Produce siempre algo. El Señor le dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa podría ser una puerta al gozo del Señor o al conocimiento de las Escrituras. Creemos que significa que el Señor ha abierto una puerta al conocimiento de las Escrituras, lo que significa que si Él abre esa puerta, Él quiere que usted y yo entremos. Él abrirá una puerta a la oportunidad para testificar y proclamar la palabra de Dios. Continuó Jesucristo en este mismo versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, porque aunque tiene pocas fuerzas, con esto no podemos identificar, tenemos poca o ninguna fuerza. La palabra griega para fuerza es dunamin, de la cual deriva también la palabra dinamita. El Señor estaba diciendo a este pequeño y humilde grupo de cristianos: tenéis poco poder. Ellos no eran muchos miembros en la iglesia, no tenían grandes programas ni edificios espectaculares. Se parece a nosotros. Somos Filadelfia. Así es. Ellos no eran muchos miembros. No somos muchos miembros en la iglesia. No tenían grandes programas. No tenemos grandes programas. Pero tenemos grandes sueños para agradar a Dios y con deseo de expandirnos y de hacer la voluntad del Señor. No tenemos un edificio lujoso, pero sí tenemos un edificio lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué más de ahí? ¿Qué más queremos sino más la presencia del Señor que esté con nosotros? A Dios no le impresiona ni la cantidad de personas que acuden a nuestra iglesia, ni la imagen o el renombre que pudiéramos tener. Lo verdaderamente importante para Dios es si estamos proclamando fielmente la palabra de Dios. Dios solo nos pide fidelidad en usar adecuadamente aquello que Él nos ha confiado. Es decir, si administramos correctamente, sincera y limpiamente los recursos que Él pone a nuestra disposición, sea poco o mucho, eso es lo que realmente cuenta para Dios. Has guardado mi palabra, tanto en los días de la primera iglesia como en la actualidad. Se ha cuestionado o se ha negado la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Esa iglesia en Filadelfia creía en la palabra de Dios y creía sólidamente en la inspiración del Espíritu Santo para plasmar el pensamiento de Dios. Por escrito, en lo que hoy es la Biblia, el libro más vendido, más traducido, más perseguido y el único que tiene poder para cambiar vidas, porque es la palabra de Dios. Un teólogo en el siglo XX
declaró que ninguna persona inteligente podía creer en la inspiración verbal de la Biblia. Creer en la inspiración de la Biblia no depende de nuestro coeficiente intelectual, sino de la revelación que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da a cada persona que busca sinceramente la luz de la verdad. Y no has negado mi nombre, continuó diciendo Jesucristo. También en aquellos tiempos habían personas que se burlaban de los cristianos y del nombre de Dios. Tenemos que reconocer que en nuestro tiempo se blasfema, se mancha su nombre continuamente con frases denigrantes. Se utiliza el nombre de Dios para chistes e insultos. Se toma en vano el nombre sagrado de Dios, de Jesucristo, la deidad de Cristo. Se cuestiona o se niega abiertamente, hasta en ambientes supuestamente cristianos. Hay algo que nunca me ha gustado, que se rebaja tanto a Dios en boca de cristianos diciendo, porque Dios no es loco para fallarme, a Dios no se le falta el respeto. Eso no es de Dios hablar así. Hay que respetar ese nombre. No podemos tener palabras ociosas en nuestras bocas. Jesucristo aprueba y anima a los creyentes en Filadelfia porque se mantuvieron firmes, fieles y confiados en Él. Al proclamar que Dios hizo hombre para mostrar su amor al morir en sustitución por todos los pecadores, por nosotros. Continúa el versículo 9 de este capítulo 3 de Apocalipsis y dice así: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis 3:9. El remanente de Israel que había aceptado la obra salvadora de Jesucristo y le aceptaron como su Mesías, habían dejado la práctica en las sinagogas. El apóstol Pablo afirmó en su epístola a los romanos que no todo Israel era genuinamente Israel. El apóstol Pablo consideraba como el verdadero Israel a todos los que se habían vuelto a Cristo. Los judíos conversos a Jesús predicaban la fe que antes habían despreciado. Es interesante que el Imperio Romano se enviaran grupos de judíos a zonas lejanas inhóspitas con el propósito de colonizar esa región, formando nueva colonia. Esa fue la raza por la cual había tantos judíos también en esa región. Y dice el 6, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora el Señor Jesús también quiere hacer saber a los enemigos de la fiel iglesia de Filadelfia que Él ama a esta iglesia. Este es el sexto punto de su elogio. Leamos lo que Él dice en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Este es el tiempo donde Dios está probando a su pueblo. Tenemos que tener cuidado porque nos está probando y no nos podemos quemar en esta prueba. Tenemos que pasarla con 100. Has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es la última palabra que da a la iglesia, que ha guardado la palabra de Cristo en apostasía. Esto evidentemente tiene que ver con la espera paciente por la venida de Cristo para recoger a los suyos. En el siglo pasado se comenzó a enfatizar más la doctrina de la escatología, el conocimiento y análisis de las profecías relacionadas con todos los grandes acontecimientos que están por delante en un tiempo futuro.
creemos percibir un renovado interés por tratar de entender lo que ocurrirá en un futuro según la Biblia. Tenemos que estar muy preparados, muy preparados. Pensamos que la iglesia de Filadelfia tiene las características de la iglesia del rapto. Filadelfia, la iglesia del amor, la iglesia que perdona, la iglesia que enseña, la iglesia que se preocupa porque la gente se salve, por tener coinonía, hacer todo lo que la palabra mande. Esta es la iglesia que se va. Así que léase la iglesia de Filadelfia completa, siempre, para que se le quede en su espíritu. O sea, que las palabras de ánimo de Jesucristo a su iglesia en Filadelfia significan que ésta no pasará por el periodo de la gran tribulación. La iglesia será quitada del mundo, arrebatada antes de ese periodo de sufrimiento, y ese es su consuelo, esa es su esperanza, esa es su paciencia, esperar por Cristo por medio de la fe y la paciencia para heredar las promesas que Dios ha anticipado a sus hijos. La iglesia no está aguardando la gran tribulación con su juicio, como podemos ver aquí en Apocalipsis, sino que está esperando a que Él venga. Y Jesucristo a continuación dice en el versículo 11 de este capítulo 3 de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pronto no quiere decir inmediatamente, indica que cuando Él venga las cosas sucederán bien rápido. Usted no puede perder su salvación si es un hijo y una hija de Dios y permanece en la familia de Dios, pero si puede perder su corona, puede perder su recompensa. En el versículo 12 de este capítulo 3 de Apocalipsis dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Luego Jesucristo dice: escribiré sobre él, sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo, y mi nombre nuevo. Esto será una visa en un pasaporte de creyente que se le autorizará a ser considerado como ciudadano del cielo. Y escribiré en él mi nombre nuevo. Ese es su nombre nuevo. Nosotros no tendremos un nombre nuevo. Jesucristo dice que tendrá un nombre nuevo, que es el nombre donde nos dará a conocer en su momento. Este nuevo nombre tiene que ver con la relación personal que tendremos con Él en la eternidad. Hay secreto aquí. Léalo después al paso. Apocalipsis 3:12. Lo claro que dice aquí todo. Así que vamos a orar, dando gracias al Señor por su palabra, dando gracias al Señor por ese regreso de Jesús, para que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, por ese regreso para rescatarnos de tantas tragedias que vienen, para llevarnos a un lugar donde no habrá llanto, donde Él será nuestro Dios y no tendremos luz porque nuestra luz será Él. Ya no tendremos tanta aflicción porque todo lo tendremos solucionado al lado de nuestro Dios. Vamos a trabajar para irnos con el Señor. Vamos a trabajar para que no nos quedemos en la gran tribulación que se aproxima. Vamos a trabajar para irnos con Jesucristo. O si partimos antes, que cuando despertemos frente a la cara de nuestro Dios. En aquellos tiempos tan hermosos que se aproximan, aunque para el mundo se aproxima mucho dolor y mucho sufrimiento. Así que vamos a orar con esta oración tan hermosa, que es la oración sacerdotal, que está en Números 6, 24 al 27, y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor. El Señor nos va a bendecir si somos obedientes. Vamos a amar al Señor y no hacerlo sufrir, no hacer sufrir su corazón. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Y que el Señor nos siga ayudando como nos ha ayudado hasta el día de hoy. Todo lo que el Señor te dice, no lo tomes por mal, porque nunca el Señor quiere herir tu corazón. Simplemente quiere traerte a sus pies y traerte para bendecirte, que es lo que Él más quiere. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.